Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-441. Carnero Jacob. Euclid. SCP-441 es un carnero macho adulto de la raza Jacob. La exposición prolongada a SCP-441 provoca la supresión del sistema inmunológico humano. Después de aproximadamente 30 minutos, los sujetos de prueba muestran una marcada disminución en los recuentos de leucocitos. Después de una exposición de 1 hora o más, los sujetos presentan síntomas de inmunodeficiencia severa. Después de 90 minutos o más, el sistema inmunológico de los sujetos generalmente no se recupera y la muerte resulta de una sepsis grave. El análisis de laboratorio del tejido extraído de SCP-441 reveló una mezcla viscosa clara de fluidos intersticiales y sangre, similar a la hemolinfa de los artrópodos. La estructura celular es idéntica a la de la célula animal, pero carece de un núcleo o material genético aparente. Cabe señalar que SCP-441 reacciona, ahora, con agresividad contra cualquier miembro del personal que lleve una bata de laboratorio estándar de la Fundación. Los parches de tierra donde SCP-441 ha pastado comienzan a exhibir después de varios días el crecimiento de SCP-441-1. SCP-441-1 se asemeja a los pastos comunes, como poa, festuca y Lolium spp, pero presenta una pigmentación negra. SCP-441-1 tiende a no crecer más allá de pequeños parches, pero parece tener una tasa de crecimiento ligeramente más alta en las áreas sombrías alrededor de la pared de contención. De forma similar a la muestra de tejido de SCP-441, el análisis de SCP-441-1 ha revelado una estructura celular con paredes de celulosa idéntica a las plantas terrestres, pero carente de núcleo o material genético. SCP-441 muestra poco interés en los seres humanos, pero hará contacto visual con cualquier miembro del personal que se acerque. Después de una limpieza mensual rutinaria, SCP-441 mostró un marcado y obstinado interés en D-1570, un esquizofrénico. El personal de servicio reconoció este cambio en el comportamiento y convenció a D-1570 de participar en el experimento 441-1. D-1570 pasó un periodo de 2 días viviendo en contención con SCP-441. Sus deberes eran preparar, alimentar y limpiar a SCP-441. Se observó que D-1570 desarrolló un apego físico y emocional extremo a SCP-441. Las cintas de vigilancia muestran que D-1570 a veces le habla a SCP-441 y otras veces se sienta con las piernas cruzadas en el suelo frente a él, silenciosamente, por largos periodos de tiempo. Los exámenes médicos rutinarios mostraron que el sistema inmunológico de D-1570 se estaba degradando rápidamente y el sujeto pereció 43 horas después de la primera exposición. D-1570 reveló durante la entrevista poco antes de su muerte que SCP-441 le reveló su verdadero nombre y propósito, pero cabe señalar que SCP-441 nunca ha sido grabado o presenciado, haciendo vocalizaciones de ningún tipo. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.